Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. Allá nos vemos. Yo les invito a ocupar su lugar en esta mesa donde vamos a tener una visión de América Latina, donde nos acompaña moderando la mesa nuestro jefe delegacional en Azcapotzalco, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Y tenemos la representación del Estado Plurinacional de Bolivia por el señor embajador José Crespo Fernández y también de la República Bolivariana de Venezuela. Las presentaciones a cargo del doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta charla tan importante para nosotros en momentos cruciales para nuestra América Latina. ¿Y quién puede darnos una mejor visión sobre América Latina que los representantes en México de Bolivia, Ecuador y Venezuela? Estamos muy agradecidos por su compañía y su participación en esta octava Feria del Libro de Azcapotzalco. Bolivia, Ecuador y Venezuela son países cuyos gobiernos ponen en el centro el bienestar de sus pueblos, son países que luchan por el desarrollo nacional y que resisten a las oligarquías reaccionarias que quieren privilegios para unos cuantos a costa del sufrimiento, la explotación de las mayorías, y que resisten al imperio que busca dominar, sojuzgar a nuestros pueblos de América Latina y del Caribe. De modo que para nosotros, Bolivia, Ecuador y Venezuela, además de ser pueblos hermanos y países hermanos, son compañeros de la misma lucha por la liberación nacional y social. Recibimos con un gran aplauso a José Crespo Fernández, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, a Leonardo Arizaga Chermel, embajador de la República de Ecuador en México, y con mucho afecto y solidaridad recibimos a la embajadora María Lourdes Urbaneja Durán de la República Bolivariana de Venezuela. Y sin más preámbulo, comenzamos con esta charla. Sí, puede ser. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestro hermano Pablo Moctezuma por habernos invitado a este espacio, a nuestros queridos embajadores, a María Lourdes Urbaneja, con quien hemos compartido desde hace varios años los espacios de la diplomacia, representando cada uno de nosotros a nuestros países, y a Leonardo Arizaga, que somos hermanos desde que estuvimos juntos también representando a nuestros países en la CELAC, ¿sí? Y debo agradecer también este espacio a mi hermano Paco Ignacio Taibo II, porque cuando todos leemos para leer en libertad, lo recordamos a Paco Ignacio. Esta carpa
que es uno de los mejores escenarios para que estemos los embajadores. Esta carpa de libros es algo que por lo menos a nosotros seguro nos llena de satisfacción. Es mejor que estar en un teatro, es mejor que estar en un auditorio universitario, tener un escenario donde nuestro contexto son los libros. Creo que es el mejor homenaje a todo aquello que han hecho nuestros pueblos para que estemos sentados acá, estos 3 embajadores de la patria grande. Quiero, hermanos queridos, antes que hacer un recorrido y un diagnóstico de nuestra América Latina en este momento, creo que esa tarea más o menos la vamos conociendo día a día, sabemos cómo trabaja el imperio en cada uno de nuestros países, y lo que yo he traído para hablar con ustedes, entiendo que 20 minutos, ¿sí? Lo que yo he traído para conversar con ustedes es un resumen del último discurso del presidente Evo en Naciones Unidas, en oportunidad de festejar los 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Voy a hacerles un resumen y explicar un poquitito solamente cada uno de los 10 puntos que el presidente Evo nos planteó a todos los latinoamericanos, y luego de los latinoamericanos a todos los pueblos del sur, y mejor, si más allá de los pueblos del sur del mundo, a todos los pueblos de los otros continentes. Se llamó el Decálogo por la Vida, así le llamó el presidente Evo, y es de alguna manera la visión que tiene él, que tiene el pueblo boliviano, nuestras organizaciones, de lo que debemos hacer en adelante. No hay aquí mucha coyuntura, no hay aquí mucho diagnóstico, sino más bien es un poquito el qué hacer en adelante. Algunos, cuando les he dicho qué hacer, han recordado la gran obra de Lenin, que precisamente nos decía, poquito antes de la Revolución de Octubre, qué es lo que tenemos como tarea en adelante. Eso es lo que voy a tratar de exponer, y por supuesto después estaré dispuesto, junto con mis hermanos acá, a poder explicar mejor si es que corresponde. Primero, el presidente Evo muestra en Naciones Unidas que después de 10 años de que se aprueba una gran declaración de los derechos de los pueblos indígenas, solamente un país ha hecho de esa declaración ley que le obliga, ¿no es cierto?, a cumplir esa declaración. Las declaraciones de Naciones Unidas no son obligatorias para ningún país, solamente aquellas que vienen del Consejo de Seguridad. Si no vienen del Consejo de Seguridad, cada país es libre de cumplir o no. Bolivia se obligó por medio de una ley a cumplir esa declaración. Y luego, aquí viene lo interesante, yo he visto por segunda vez, y puede ser ignorancia en otros casos, que la nueva Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 147, entiendo, reconoce la propia declaración y la asume, ¿no es cierto?, como obligatoria para la ciudad. Ese es un segundo ejemplo que lo hemos conocido. Nuestros otros países hermanos en América Latina reconocen los derechos incluidos en la Carta, los profundizan, los hacen más explícitos, los incrementan, el caso de la Constitución ecuatoriana y la Constitución venezolana, pero de manera expresa la declaración, hasta donde yo tengo entendido, mi saludo especial y el reconocimiento que se hizo allá de que la nueva Constitución de la Ciudad de México incorpora de manera explícita el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, una de las tareas es que esta declaración se convierta en nuestras ciudades, en nuestros países, se convierta en una obligación, y la única manera es convertir esto o en parte de nuestras constituciones o obligarnos a cumplirlas a partir de leyes específicas. El segundo punto que plantea el presidente Evo, el segundo punto,
nos dice defender el derecho de los pueblos a la paz, la soberanía y la autodeterminación, erradicando el imperialismo. Para ello debemos privilegiar la complementariedad, la construcción de un mundo multipolar. El derecho a la paz aparece como una consigna de la izquierda latinoamericana. El derecho a la paz está instituido en Naciones Unidas a partir del año 1984. Es un derecho tan importante como el derecho a la vida, como el derecho a la alimentación, como el derecho a la salud, como todos los derechos humanos. Tan clara es Naciones Unidas en este sentido, que incluso dice, cuando va a declarar el derecho a la paz, cuando proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz, inmediatamente después dice, todos los derechos tienen la misma jerarquía, todos los que les he mencionado y todos los derechos que conocemos, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales, los individuales, los colectivos, todos son iguales. Pero cuando hablamos del derecho a la paz, pensamos que es una consigna, nos hacen pensar de que es una consigna de la izquierda latinoamericana o de la izquierda africana, una cosa así, una cosa rara. No, es parte de lo que hemos logrado dentro de la comunidad internacional. Pero eso, por supuesto, es algo que no cumplimos, es algo que no reconocemos y debemos recuperar dentro de nuestra lucha de los derechos humanos, el derecho a la paz. El tercer punto que nos reclama el presidente Evo, que nos convoca a ponerlo en un decálogo por la vida, es rechazar cualquier tipo de invasión, cualquier tipo de intromisión con uso de la fuerza. Nos convoca a que luchemos porque cese la guerra, porque todos los problemas sean resueltos a través de mecanismos pacíficos. Uno dice, bueno, pero eso dice todo el mundo. El asunto es que estamos olvidando ya el día a día de los problemas de guerras mundiales. Solamente algunos datos que a mí me hacen temblar. Dice, se calcula que más de 600,000 iraquíes han muerto a causa de la violencia desde que Estados Unidos invadió ese país en marzo de 2003. 600,000. El total de varias ciudades, incluso en un país tan poblado como México. Yo diría que de las 20 ciudades más importantes, 14 ciudades en Bolivia tienen menos población que esos 600,000. Y nos parece casi normal. Escuchamos noticias de Irak cada 2 días y ya no nos sacuden. Hay que retomar ese tipo de cosas. Y podemos poner, por supuesto, ejemplos tan catastróficos, tan impresionantes. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en la guerra de Afganistán, el último bombardeo que se ha dado en Siria, etc. A eso nos está llevando este decálogo. El cuarto punto nos dice luchar por el reconocimiento de la ciudadanía universal. Es decir, se está refiriendo a todo lo que debemos hacer respecto a este gran problema que tenemos con los migrantes. Casi 200 millones de personas en este momento son migrantes en el mundo. 200 de 6,000 millones. O sea, es algo que ya no podemos dejar de ver. Es algo que tenemos que empezar a atender. El presidente Evo dijo, el muro de Trump no es solamente un muro contra México, sino es un muro que lo que está haciendo es aislar a Estados Unidos del resto de América Latina, de toda América Latina, desde México hasta la Argentina. Entender que eso es así implica, ¿no es cierto?, que nuestros pueblos, que nuestras organizaciones puedan tomar la palabra incluso en un tema que aparentemente tienen que hacerlo los gobiernos y fundamentalmente el gobierno mexicano. También tienen que hacerlo, pero queremos asumir una propuesta desde los pueblos. Por eso hemos convocado desde las organizaciones sociales de Bolivia a una reunión que se va a realizar entre el 20 y el 21 de junio este año, de aquí a unos 50 días, si no estoy haciendo mal el cálculo, sí, a unos 50 días en Cochabamba, Bolivia, en Tiquipaya, donde se hizo las grandes conferencias mundiales sobre el tema de cambio climático. Ahí vamos a discutir
se llama Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo Sin Muros, está haciendo referencia evidentemente a Trump, hacia la ciudadanía universal, porque creemos que esa es la respuesta. No es solamente un tema de Estados Unidos con los hermanos mexicanos que migran, no es solamente un tema de los hermanos centroamericanos que se ven obligados a pasar por México para llegar hasta Estados Unidos. Es un tema de los bolivianos en la Argentina, es un tema de los hermanos centroamericanos tratando, ¿no es cierto?, de salir de los espacios de violencia, de guerra y de miseria. Es un tema en realidad de todos nosotros, y no solamente de América Latina. En Europa, el 34% de la población total actual europea es migrante. Estamos invitando, por supuesto, a las organizaciones de migrantes de Europa, del Asia, del África, etc. Y es algo que hemos comprobado. Si ustedes no sabían, yo les cuento, en las últimas 2 conferencias mundiales que convocó el presidente Evo, más de 100 países estuvieron representados. En algún caso, 140, que fue la conferencia más exitosa. Debemos construir, dice en el punto 5, un mundo en el que erradiquemos el colonialismo, el neocolonialismo cultural y tecnológico, y se plantea por una vez más el tema de que estemos en esta construcción en armonía con la Madre Tierra. El punto 6 del Decálogo nos llama a luchar porque los servicios básicos sean reconocidos como derechos humanos. Este ejemplo lo hemos tomado en Naciones Unidas. Bolivia propuso que, por ejemplo, el agua sea considerado un derecho humano. Naciones Unidas otra vez aprobó, y otra vez, ¿no es cierto?, estamos discutiendo lo mismo, porque Naciones Unidas aprueba, nos hace resoluciones, nos declara el 22 de abril Día de la Madre Tierra, pero de repente no estamos haciendo práctica de eso que nos dice Naciones Unidas. Y ahí viene lo siguiente, que es el punto 7, retomar para nosotros el multilateralismo. Es decir, todo lo que se resuelve en los espacios multilaterales, que sean favorables a nuestros procesos progresistas, revolucionarios, hagamos, ¿no es cierto?, nosotros que eso sea práctica. Respetar el multilateralismo en este momento es una consigna de los pueblos, por lo menos de América Latina. En el multilateralismo hemos resuelto muchos de los problemas que tenemos. El asunto es que o no se aplica o se aplica mal, que es el caso, ¿no es cierto?, de la OEA. Si me tocara a mí defender los principios de la OEA, pueden estar seguros que mi gobierno, el presidente Evo y todos nosotros seríamos los mejores militantes de la OEA, porque en sus principios está la no intervención, está el respeto a la soberanía, está todo aquello que están haciendo en contra en este momento de Venezuela. No es el multilateralismo lo que está fallando, lo que está fallando es quienes administran las instituciones multilaterales. Reivindicamos a la OEA, entre tanto cumpla sus principios. Reivindicamos a la CELAC, entre tanto es un proyecto que nos une a todos los latinoamericanos. Reivindicamos a UNASUR, que es el proyecto de los suramericanos que ha dado pasos importantes institucionalizándose y demostrando que es posible la integración. El 7º punto dice eso, trabajar para que se respete el multilateralismo, el principio de igualdad soberana de los estados. Ese multilateralismo que han construido nuestros pueblos, nuestros gobiernos durante muchísimos años. Queremos adicionalmente construir, dice el punto 8, en el discurso del presidente Evo en Naciones Unidas, dice: queremos construir un mundo con un nuevo orden económico mundial en el que las relaciones comerciales se basen en la complementariedad y solidaridad y no en el lucro ni en la explotación. Queremos poner una propuesta alternativa, seria, universal a los TLCs. Los TLCs, demostrado, no han funcionado, son el mejor instrumento para el desarrollo de la empresa privada, pero no es una respuesta de los pueblos, ¿sí? He visto un libro que lo han pasado hace un momento, que es una respuesta al TLC, cosa que
es exactamente lo que hacemos, una respuesta coyuntural a este problema en el que nos ha metido el proteccionismo, no solamente de Estados Unidos, sino de una buena parte de Europa. Pero ¿cuál es la respuesta? Hemos ensayado algunas respuestas. La ALBA, diríamos, la Alianza Bolivariana, que es el espacio, ¿no es cierto?, donde nos hemos reunido los gobiernos progresistas, ha decidido que frente al TLC se plantea el Tratado de Comercio de los Pueblos. ¿Pero qué es ese tratado? De eso se trata, de construir conjuntamente una respuesta, también en términos económicos, a la crisis del imperialismo y del capitalismo. Por supuesto no podemos hacer esto si no, y aquí viene el punto 9, si no somos capaces de construir un mundo en el que prime la unidad de los pueblos del mundo. Otra vez, ¿no es cierto?, el multilateralismo, la paz entre nosotros, la solución de los problemas dentro de los espacios comunitarios, resolver de una vez el tema de las Malvinas, resolver el tema de la liberación de Palestina, la paz en Siria, que deje de ser un discurso en algunos espacios mientras se bombardea cada pasada una semana. Hay que acabar de resolver el tema de la paz en Colombia, dejar de lado el bloqueo contra Cuba. Rechazamos enérgicamente el golpe de Estado en Venezuela, planteamos la devolución de Guantánamo a Cuba. Todos los países tienen algún problema que debe resolverse en paz. Y por supuesto, queremos que en paz también se resuelva el tema de la demanda marítima boliviana, y los hermanos chilenos y los bolivianos nos sentemos para resolver nuestro acceso soberano al Océano Pacífico. Y por último, el presidente, hoy aquí voy a terminar, no sé si me he tomado más tiempo. Estamos hablando de construir un mundo con una democracia real y participativa. Otra vez, no es solamente un tema de democracia representativa. Esta es que la única manera en que estas cosas se hacen bien es con democracia, además participativa. Representativa también, pero participativa, donde las organizaciones, donde el pueblo, donde los instrumentos que vayamos creando tengan espacios. Eso no es demagogia. O sea, nosotros hemos creado, varios de nuestros países han establecido mecanismos reales de participación que nos permite mirarnos mejor, les permite a nuestros gobernantes gobernar con los pueblos, les permite a nuestros pueblos sentirse efectivamente representados. Ese es, hermanos queridos, el mensaje que yo quería traerles a ustedes hoy día, reproducir de alguna manera el discurso del presidente Evo en Naciones Unidas, que no lo van a ver en CNN, no lo van a ver en los grandes canales de televisión de este país, del mío tampoco, ¿sí? Y que necesitamos estos espacios para poder compartir estas ideas. Le falta el punto 11, me dirá la compañera allá, le falta el 12 aquel, para eso estamos. O el 8 está repetido porque eso ya no es posible. Seguramente, eso es lo que queremos debatir. Esta es una propuesta de un plan de trabajo. Para eso lo traemos y para eso estamos, ¿no es cierto?, utilizando este espacio, aprovechando la invitación que nos han hecho y con la idea, ahora sí me voy a copiar de las hormiguitas de aquí al frente, de que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, le ponga el trabajo que hace una hormiguita y van a ver, somos tantos, somos miles de miles que vamos a resolver estos problemas como nosotros queremos resolver, como nuestros pueblos quieren resolver. Allá, hermanos. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos del presidente Rafael Correa, del canciller Guillaume Long y de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Compañeros, un gusto estar aquí.
Me dijeron que hablemos un poco de la integración de América Latina, un tema medular para el desarrollo de nuestros países y de nuestros pueblos. Nosotros tenemos una integración sólida en América Latina, con muchos retos y desafíos por delante, pero es sólida y dinámica, y les voy a decir por qué. Porque solos, los 33 países de América Latina, los 600 millones de habitantes que vivimos en estos 33 países, no vamos a poder hacer mucho. El Ecuador tiene 256.000 kilómetros cuadrados, 16 millones de habitantes, y cuando quiere negociar con Estados Unidos, con Europa o con China, y lo hace solo, tiene muy poco poder de influencia y de negociación. Pero cuando negociamos como región, y lo hemos hecho con los compañeros que están aquí, no representamos un país, sino 33. Representamos a 600 millones de latinoamericanos. Y ya ahí la relación cambia. Y por eso la integración es tan importante. En la región tenemos diferentes visiones, ¿no? Hay países como nosotros, 3 que somos del ALBA, formamos parte de este grupo de integración, 11 países de 33, que tienen una visión progresista de transformación y revolucionaria. Y hay otros países que tienen otro modelo de desarrollo, que privilegian el libre comercio, la relación con ciertos países, y nosotros los respetamos, porque es muy importante lo que hemos definido como el lema de la CELAC: unidad en la diversidad. Tenemos que ser respetuosos de las visiones de desarrollo que tienen nuestros vecinos y nuestros hermanos. Cada pueblo tiene que decidir su desarrollo. El Ecuador no es ejemplo para ningún otro país. Nosotros hemos buscado nuestra vía de desarrollo, como lo ha hecho Bolivia y Venezuela y México, y los otros países de la región deben hacer lo propio. En este siglo, luego de la larga noche neoliberal, asumieron en muchos países gobiernos progresistas, que han tratado de gobernar por el bien común, de transformar la realidad de sus países y de sacar a decenas de millones de personas de la pobreza. El gran reto que nosotros tenemos en América Latina, el principal reto, es que de las 600 millones de personas, 200 millones viven en pobreza. Y de esos 270 millones viven en extrema pobreza. El principal reto de la revolución ciudadana estos 10 años y el principal objetivo ha sido reducir la pobreza. Y hemos visto que en muchos de los países progresistas ese ha sido un logro que ha sido alcanzado, aunque tenemos todavía muchos retos por delante. En el Ecuador, por ejemplo, hace 10 años 1 de cada 3 ecuatorianos era pobre. Ahora 1 de cada 5 es pobre. En vez de tener 40% de ecuatorianos pobres, ahora son 20%. Y lo que ha pasado en el Ecuador se replica en muchos países de la región. La reducción de la pobreza en este esfuerzo de integración es para nosotros medular. Lo segundo, la conquista del poder se produce por medios estrictamente democráticos. Los 11 países con gobiernos progresistas ganaron las elecciones. En Venezuela Chávez ganó 4 veces y Maduro 1. En Argentina con los Kirchner 3 veces.
En Brasil, con Lula y Dilma, 4 veces. En Bolivia, con Evo, 3 veces. En el Ecuador, con el presidente Correa, 3 veces, y ahora con el compañero Lenín Moreno, una 4ª vez. El Frente Amplio en Uruguay, 3 veces. Se gobierna con el respaldo popular, con el mandato del pueblo. Y algo que es muy importante es que quienes pierden las elecciones no deben tratar de gobernar por otros medios, por los grupos de interés, por las organizaciones no gubernamentales, por presión política. Los que gobiernan son los que ganan las elecciones. Y eso es muy importante. En el caso del Ecuador, la transformación se dio desde el comienzo. Renegociamos la deuda externa, renegociamos los contratos petroleros, profundizamos la recaudación tributaria. Logramos con esas 3 medidas recaudar decenas de miles de millones de dólares. No 100 millones, ni decenas de miles de millones de dólares. Y con eso comenzamos a pagar la deuda social. No la deuda externa, la deuda social, con hospitales, con colegios, con infraestructura física, con programas que transformaron la vida de la gente generando empleo. Y cambiamos las reglas del poder político. El gran problema que se dio en el Ecuador a fines de los años 90, cuando el Ecuador quebró, tuvimos en 10 años 7 gobiernos, colapsó el 70% del sistema financiero, en un año migraron 1 millón de ecuatorianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los partidos políticos tradicionales no podían gobernar por el bien común. No podían gobernar por el bien común. Y los grandes empresarios eran dueños de los medios de comunicación y de los bancos. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue que el banquero puede ser banquero, pero no puede ser dueño de empresas ni de medios de comunicación, ni que el empresario tenga sus propios bancos y periódicos y canales de televisión. Ahora en el Ecuador el empresario es empresario, el banquero es banquero y el que es dueño de un medio de comunicación es exclusivamente eso. Y una cosa que decía el comandante Chávez, que es muy cierto: compromiso y capacidad. No solo es necesario tener compromiso por la causa de transformación, de la revolución del país, sino capacidad. Al presidente Correa no le importa que yo sea alto, gordo, esté aquí sentado con una guayabera, no le importa. Lo que quiere es que hagamos las cosas, que tengamos resultados. Y si no lo hacemos, el próximo año estará aquí otro embajador. Resultado en la gestión. Gestión es fundamental, pero más importante son los resultados de esa gestión. Y para poder lograr esta transformación en nuestra región, creamos algunas instancias recientemente, gracias al inmenso impulso del presidente Lula, del presidente Kirchner, del comandante Chávez, del hermano Evo y del presidente Correa. Uno de ellos fue UNASUR. En Europa la sede de la Unión Europea es Bruselas. En África la sede de la Unión Africana es Addis Abeba en Etiopía. Y en América del Sur la sede de la Unión de Naciones de América del Sur es Quito. Quito, Ecuador. Y UNASUR ha sido muy importante cuando hubo intentos de desestabilización contra el presidente Evo el año 2008. El 30 de septiembre del año 2010, en el Ecuador hubo un intento de golpe de Estado. Secuestraron al presidente, dispararon contra él, mataron a gente de su entorno. Porque cuando uno genera cambios también genera resistencias, porque quienes han tenido los privilegios no quieren cederlos.
Esa noche del 30 de septiembre, todos los presidentes de América del Sur se fueron a Buenos Aires y tuvieron una reunión de respaldo al proceso que vive el Ecuador, de respaldo al presidente, condenando el intento de golpe. Y el golpe no prosperó porque millones de ecuatorianos salieron a las calles y plazas para oponerse a ese cambio que querían los poderes fácticos y tradicionales. UNASUR ahí jugó un rol fundamental para que la democracia continúe y el proceso revolucionario se desarrolle y profundice. Uno de los grandes retos que tenemos en la integración de América Latina es la convergencia, porque tenemos en América del Sur la Comunidad Andina, UNASUR, ALBA, CARICOM en el Caribe, SICA en Centroamérica y obviamente CELAC, que somos todos. Entonces lo que queremos es fortalecer la relación de estos procesos subregionales. Decía que CELAC es importante. Para el Ecuador, CELAC es el principal foro de integración de la región. Para nosotros, para continuar lo que decía el embajador de Bolivia, la OEA existe como instancia para que América Latina negocie con Estados Unidos y Canadá. Nosotros creemos que los 600 millones de latinoamericanos podemos decidir nuestro propio destino, nuestro propio desarrollo, y no necesitamos interferencia de terceros países. En el ámbito comercial, y ya para ir cerrando, en el Ecuador estamos conscientes que el mercado existe. Tenemos que trabajar con los empresarios, con el sector productivo, con los industriales, pero el mercado no es todo. No es todo. El mercado no va a resolver los problemas de las grandes mayorías, ni construir los proyectos estratégicos que requiere un país. El presidente Correa siempre dice que nosotros somos un país con mercado, no de mercado. El mercado existe, trabajas con él, lo controlas, pero no tienes que dejar que te domine. Fundamental en la visión de nuestro desarrollo. Y la gran apuesta que hemos hecho en el ámbito productivo comercial es que queremos transformar nuestro país para ya no vender solo materias primas. El Ecuador vende petróleo, el exportador más grande del mundo de banano, más grande del mundo de camarón. A México el chocolate que comen aquí buena parte es con cacao del Ecuador. Yo quiero que en 10 años esté aquí un embajador que les diga no, en el Ecuador vendemos software, vendemos productos industriales y manufactureros. Transformar la matriz productiva del país es fundamental. Y termino diciendo una cosa que es fundamental y que lo hacemos en el ALBA, que es incluir en estos procesos de integración la participación ciudadana. Cuando tenemos reuniones, qué sé yo, de la Unión Europea con CELAC, nosotros, el Ecuador, Venezuela y Bolivia, llevamos los movimientos sociales. Tuvimos unas ya casi 2 años, ¿no, José? Y ahí estaban cientos de representantes de movimientos sociales, de la sociedad civil, de ONGs, haciendo propuestas, conversando con nosotros, planteando cuál debe ser el cambio en esa relación con la Unión Europea. Termino citando 2 cosas. Uno, una frase que nos legó Simón Bolívar, que la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Palabras sabias de hace 200 años. Y estamos en deuda con Simón Bolívar porque aunque la integración es sólida,
tenemos que cumplirla. Y lo propio ha dicho José Mujica. Él decía que lo más importante para los países de la región y la más importante batalla es eso. Decía José Mujica, no hay ninguna batalla más importante que la integración. Y así es. Solos podemos avanzar, pero juntos podemos transformar la realidad de nuestros países y de toda una región. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, amigos y amigas todos. Mi saludo, como siempre, a don Pablo Montezuma Barragán, que nos acompaña en esta mesa y nos invita, ¿no? Pues, dueña casa. Por supuesto, a los colegas embajadores, compañero Leonardo de Ecuador, compañero Pepe, ¿no es? Pepe de Bolivia, y bueno, ustedes que son fundamentales para este encuentro que nos han invitado. Fíjense que yo hoy quisiera intercambiar con ustedes sobre ese desafío que es la Revolución Bolivariana, conversar algunas cosas por las que pasamos, por las que vivimos y por esa lucha actual. Una lucha actual que resume parte de lo que decían los compañeros y que diríamos que es el enemigo fundamental de estos procesos que nos hemos atrevido a la soberanía y a la independencia. La Revolución Bolivariana es por eso, ha sido y vive todos los días en un proceso de asedio constante por los poderes imperiales. Y esto es así por muchas razones. En América Latina las relaciones de poder hasta finales de la década de los 90 se caracterizaban por favorecer a unos pocos, ¿no? Por supuesto en detrimento de las grandes mayorías que estaban excluidas de todo lo que era posibilidades de acceso al bienestar, ¿no? Es decir, unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Esa era la realidad que cambió diametralmente con la llegada de este siglo, del siglo XXI, y surgieron parte de estos gobiernos, ¿verdad?, que han descrito aquí Leonardo y Pepe, y por supuesto la Revolución Bolivariana, que realmente se plantearon otra forma de hacer política, pero sobre todo otra forma de concebir lo que es el bienestar y los derechos, ¿verdad?, la manera de garantizar derechos a una población. Y este proceso, por supuesto, tuvo en el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, el comandante Chávez, tuvo un liderazgo fundamental. Esta visión del presidente Chávez, esa visión geoestratégica de él, que es expresión de una nueva manera de hacer política, de posicionar los países del sur, ¿verdad?, y especialmente América Latina en una dimensión más justa, de acuerdo a su historia, sus potencialidades, porque el tema de nuestros países era que éramos vistos como de segunda, ¿no?, y las potencialidades de nuestros países y las posibilidades de generar espacios diferentes, procesos diferentes, procesos de autonomía, pues por supuesto no se veía. Estuvimos pues con la bota puesta. Así que la manera de posicionar estos países y especialmente en nuestros países es una dimensión más justa. Eso fue parte del desafío planteado por el presidente Chávez, de acuerdo a su historia, esa historia inmensa de lucha por la independencia y por la soberanía que dieron nuestros libertadores y que nos quedó pendiente ese legado. Nosotros estamos obligados pues con ese legado que dejaron nuestros libertadores. Y ese legado tiene un mandato fundamental, que es que construir sociedades diferentes a las sociedades capitalistas. Es uno de los legados de mayor importancia de la política latinoamericana y mundial, diríamos, de finales del siglo XX y principios de este siglo XXI. En Venezuela para nosotros significó este mandato
la necesidad de construir un camino para ir materializando estas conquistas, estas reivindicaciones sociales del pueblo venezolano que esperaban, pues, tras 200 años de expulsar el dominio español, la necesidad de construir, pues, una sociedad diferente, una sociedad alternativa. Y esto lo entendió Chávez perfectamente, y él entendió que la única forma de saldar esa deuda social que pesaba sobre nuestro pueblo pasaba necesariamente por la redistribución de la riqueza. La riqueza y también, por supuesto, por la resignificación de la democracia, la necesidad de crear el poder popular como expresión fundamental de una sociedad democrática. Así que Chávez forjó el ideal de justicia, ¿verdad?, para nuestro pueblo, basado fundamentalmente en el pensamiento bolivariano. La revolución bolivariana se propuso eso, revertir toda esa situación de desigualdades que caracterizaba a nuestro pueblo, nuestra sociedad, millones de excluidos, etcétera, transformándolo en poblaciones de incluidos. Luego de 2 décadas, más de 2 décadas, ¿no? 2 décadas de proceso bolivariano, podemos decir hoy que no es poca cosa, ¿verdad? Lo que hemos logrado, lo que hemos logrado en diferentes espacios de nuestra sociedad. Sin duda alguna, la economía, la política, la cultura, todos los aspectos de la vida cotidiana de nuestro país fueron trastocados por el proyecto político bolivariano, antiimperialista, pero sobre todo profundamente popular. Justicia social, inclusión, reivindicación de los oprimidos fueron, pues, los ejes transversales de este proceso. Y este proceso contó además con algo fundamental en la Revolución Bolivariana, que es el poder popular, el empoderamiento. Un proceso, este proceso de empoderamiento popular comenzó con algo que fue central en nuestro proceso bolivariano, que fue el proceso constituyente en la Venezuela bolivariana, que trajo como consecuencia al pueblo ejerciendo el poder originario, profundizando la democracia a todo nivel, en lo político, en lo económico, en lo social. Acercar el poder al pueblo construyendo canales de participación popular para hacer real la democracia participativa y protagónica, tal como quedó plasmada en la Constitución, porque eso fue algo también fundamental en el proceso bolivariano, que fue precedido de un proceso de democratización, la construcción de una democracia participativa y protagónica que quedó plasmada en la Constitución como un mandato superior y como eje transversal de nuestro sistema político. Esta es la fuerza de la Revolución Bolivariana, esa democracia concebida y liderada por el comandante Chávez. Las grandes mayorías excluidas pasaron a ser actores fundamentales de nuestro proceso en la Revolución Bolivariana. Y se hizo realidad, pues, sueños, carencias y legados de nuestros mandatos que se convirtieron en mandatos para nuestra nueva sociedad, una sociedad más justa, una sociedad protagónica. Este poder popular se materializa hoy en nuestro país de distintas maneras, a través de diferentes formas, comités sectoriales de agua, de electricidad, de tierra, para citar algunos de ellos. Es decir, es la constante consulta de nuestro pueblo en la medida que construye patria. En Venezuela se han realizado 19 elecciones en 17 años de proceso. Eso es muy importante, sobre todo en estos momentos cuando vimos este asedio que vive la Revolución Bolivariana por todos los poderes imperiales, al cual me voy a referir un poquito más adelante. Fueron 19 elecciones en 17 años de proceso político, pero fundamentalmente en el incipiente proceso comunal por el cual aspiramos. El proceso comunal para nosotros es una nueva forma de relacionamiento político, social y económico por el cual pensamos se consolida el socialismo bolivariano que tanto pregonamos y que tanto aspiramos en nuestra sociedad. Otro de los factores fundamentales del proceso bolivariano ha sido el combate a la pobreza y la superación de la desigualdad. En Venezuela se incrementó la inversión social, ¿verdad?
Los ayer invisibilizados por las élites y los poderes hegemónicos se transformaron en sujetos activos en la política, salieron de las catacumbas clandestinas en donde permanecieron por más de 500 años y se trató de un verdadero empoderamiento popular. La revolución bolivariana ha sido, es y será sinónimo de combate a la pobreza, de superación de la desigualdad. Venezuela en 15 años disminuyó 21.6% los niveles de pobreza, pasando de 49.4 en el 99 a 27.8 en el año 2013. En Venezuela, hasta el 2015 se habían consolidado una inversión social de más de 600 millones de dólares que repercutió directamente en la población. Se amplió de manera sustantiva la inversión en educación, alimentación. Venezuela es reconocida por la UNESCO como un país libre de analfabetismo. Es el quinto país del mundo con mayor matrícula universitaria, más de 2.600.000 estudiantes. Se garantiza la máxima inclusión y bienestar para los adultos mayores. Más de 3 millones de adultos mayores en nuestro país gozan de pensión, de una pensión del Seguro Social. El reconocimiento del trabajo doméstico, ¿verdad?, como una política de inclusión a la mujer, políticas para erradicar el hambre, por las cuales hemos obtenido diversos reconocimientos por la FAO, gracias a las cuales el programa para erradicar el hambre en la FAO lleva por nombre el comandante Hugo Chávez. En fin, en definitiva, tras 19 años de gobierno bolivariano, juntos, pueblo y gobierno, la revolución bolivariana ha desarrollado un proyecto político de refundación de la sociedad, de inclusión social, de beneficio a las mayorías, pero también de beneficio o de promoción de la unión y de la integración regional, como ya lo señalaban los compañeros. Eso ha sido un eje fundamental de la revolución bolivariana, la lucha por la integración y para la unión, y bueno, y los ejemplos están algunos de esos que ya nombrábamos acá. Se ha logrado, por un lado, un pueblo instruido, un pueblo formado, un pueblo organizado, con valores, con principios esenciales para la construcción de una nueva sociedad. Este pueblo material y espiritualmente fuerte representa un verdadero problema para los intereses de la burguesía, de la oligarquía nacional e internacional, pero fundamentalmente para el establishment global, para las corporaciones financieras que tienen en el gobierno de los Estados Unidos su principal aliado. ¿Y por qué para allá? ¿Por qué a esos sectores? Porque Venezuela tiene en su subsuelo una inmensa riqueza de algo que es fundamental para esas sociedades desarrolladas, ¿verdad?, que consumen precisamente este ingrediente que está en el subsuelo de nuestro país, que se llama el petróleo. Venezuela, entonces, es fundamental, es un verdadero problema para estos actores mundiales financieros que tienen en el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, su principal aliado. Venezuela representa para estos sectores también un mal ejemplo, ¿verdad? Un mal ejemplo que se podría expandir como una enfermedad, ¿verdad? Y por ello ha sido y es el teatro de operaciones de un plan de injerencia para la intervención, que hoy estamos viviendo. Diríamos que estamos viviendo un pico de este objetivo fundamental de los dueños del mundo, que es una gran conjura permanente que busca destruir el proceso bolivariano mediante la conspiración y el golpe continuado. O sea, podemos decir que en Venezuela vivimos eso, un golpe continuado, una guerra convencional, muy conocido, hay muchos ejemplos en el mundo de esta guerra de Estados Unidos, con el apoyo, por supuesto, de la derecha venezolana, de una oposición venezolana fundamentalmente centrada hoy en el Parlamento, que busca generar un clima pues de alta confrontación para justificar una intervención extranjera. Ese es el objetivo central, es la situación que hoy vivimos, y diríamos que es el centro de esta intervención está dirigida precisamente a lograr una intervención extranjera en nuestro país. La estrategia está marchando, generar y mantener un clima de malestar permanente. En Venezuela hay un problema, vivimos todos los días vivimos un estado, una situación permanente de agitación, de malestar, de creación, se mantiene un clima permanente de malestar que ha involucrado no solo el interrumpir el quehacer de la vida cotidiana de la gente, sino a esto se ha acompañado
de un desabastecimiento, de una especulación, de un acaparamiento, es decir, de una guerra económica. Venezuela ha vivido, diríamos que en los últimos 3 años, desde la partida del comandante y el gobierno del compañero Nicolás Maduro, se ha vivido una guerra permanente, una guerra económica que se ha caracterizado por desabastecimiento de productos de primera necesidad, acaparamiento, especulación, desabastecimiento, ¿no?, de manera permanente. Manifestaciones, protestas, promoción de falsos positivos. Eso, permanentemente vivimos eso, ¿no? De repente aparece una fotografía de algo terrible y resulta que es una fotografía que pertenece a otro lugar, a otro momento de otro país, y vivimos permanentemente siendo violentados con este tipo de situaciones que producen, por supuesto, intranquilidad, angustia en la población. Protestas pacíficas que promueven estos falsos negativos, estos falsos positivos, que están dirigidos a generar entonces expresiones de violación de los derechos humanos, etcétera, y permanentemente entonces formamos parte, se forman campañas por conglomerados mediáticos nacionales e internacionales que por supuesto atentan contra la tranquilidad de nuestra población. Es decir, yo les podría decir que ese es el panorama que hoy vive nuestro país: guerra económica, ¿verdad?, guerra psicológica, ¿verdad?, promoción de campañas de conglomerados mediáticos nacionales, todo esto producido por unas campañas mediáticas nacionales e internacionales. Tras la victoria coyuntural que supuso la Mesa de la Unidad Popular por primera vez, de la Unión Popular, de la Unidad Democrática, que es el grupo de la oposición venezolana, ellos ganaron una mayoría por primera vez, obtuvieron una mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional de Venezuela, en diciembre de 2015. Eso, por supuesto, ha hecho que la presión sobre la revolución bolivariana, que venía profundizando con la guerra económica y el bloqueo financiero, se agudizara con este panorama político social de nuestra nación. La lectura errada, a nuestro entender, que le dio la oposición a esta victoria electoral no se materializó en el ejercicio democrático y constitucional de la competencia de la nueva Asamblea, sino por el contrario, esto ha supuesto algo que es así como una embriaguez colectiva en la oposición, quien pensó que ese triunfo significaba, por supuesto, la derrota total del chavismo, como se dice en Venezuela, y en consecuencia la revolución bolivariana. De tal manera pues que a este proceso de injerencia que hoy vivimos está acompañado de esta visión, y esto ha traído como consecuencia un estado de desestabilización permanente a través de todas las diferentes formas, ¿verdad?, de que se pueden ustedes imaginar. Se han dado las fuerzas que tratan realmente de derrotar, ¿no?, la derrota del chavismo como un objetivo fundamental. El año 2016 se inició con una amenaza que suponía la destitución del presidente constitucional de Venezuela. Es decir, en 6 meses ellos se prometieron eso y terminó, por supuesto, muy desilusionado. El presidente Maduro siguió mandando, inició su 4º año de mandato en un contexto externo y económico tan adverso, bajo una presión y saboteo internacional como ningún otro presidente venezolano ha tenido que soportar, porque ni siquiera el comandante Chávez vivió como lo está viviendo el presidente Maduro esta situación. Es decir, hay una configuración de una arremetida de presión sobre nuestro país, y este inicio del 2007 ha traído como consecuencia, ¿verdad?, la configuración de por lo menos 3 aspectos que se convertirán en desencadenantes de una arremetida fascista y terrorista que hoy vive Venezuela desde la primera semana de abril del 2017. El primero de estos 3 aspectos es la llegada del ala más radical e inestable de los halcones del Pentágono a la Casa Blanca. Sobre eso ustedes saben bastante, lo que ha significado la presencia del nuevo huésped de la Casa Blanca, dándole, por supuesto, una oxigenación a la derecha nacional y continental para tentar y seguir desestabilizando no solo nuestro país, sino al resto del continente. Ese es un primer elemento de la coyuntura del 2017. El segundo elemento que desencadenó esta nueva ola fascista
de parte de la oposición venezolana fue la posibilidad de la recuperación económica que se comenzó a observar en nuestro país en el primer trimestre de este año, del 2007, fundamentalmente con la mejora de los precios petroleros, la subsecuente mejoría en los niveles de abastecimiento de alimentos y de medicina, que es parte del panorama difícil que hemos venido viviendo. Y el tercer elemento fue la reconexión que se empezó a evidenciar entre el gobierno y las bases populares. El chavismo de base, a través de la organización popular, que es el arma fundamental con la que nosotros contamos, le ha permitido a la revolución bolivariana sortear los escollos más problemáticos a lo largo de 19 años de gestión gubernamental. En este punto se debe destacar el papel protagónico central que ha tenido una forma organizativa que nos hemos dado para mejorar el abastecimiento, que es los comités de abastecimiento y producción, los CLAP, ¿verdad?, como una medida para combatir la escasez y para combatir el desabastecimiento y el bachaqueo de productos, es decir, el saque de productos que son traídos para dar respuesta a la población y que son luego revendidos en otros como productos de primaria necesidad. Estos tres factores, la conjunción de estos tres factores se convirtió en el desencadenante para todos de una arremetida violenta de la oposición venezolana. En la posibilidad de mejorar la coyuntura, las posibilidades que el chavismo ha tenido de dar respuesta a la coyuntura, trajo como consecuencia una arremetida, ¿verdad?, un desencadenante para todo, una arremetida violenta de la oposición venezolana a lo interno, ¿verdad?, y también hacia afuera, ¿no? Es decir, con mayor fuerza, es decir, se transformó en una arremetida con mayor fuerza, esta injerencia extranjera como el pivote fundamental de la violencia opositora. Para entender esta violencia fascista de la oposición venezolana en estos últimos días, debemos entender fundamentalmente el rol protagónico que a nivel externo han tenido los gobiernos neoliberales surgidos en los últimos años en la región y que han modificado la correlación y los equilibrios de las fuerzas otroras características de la región, estas fuerzas de las cuales hablaban los compañeros, y el rol generador de opinión que han juzgado las empresas de comunicación al continente. En este sentido, ustedes se habrán podido dar cuenta el papel que los gobiernos de derecha han jugado en estos últimos tiempos y que han servido de replicadores de mentiras en relación con la posición, con la verdadera realidad de nuestro país, jugando un papel de injerencista en los asuntos internos. En Venezuela se han conjugado los diferentes factores se han convertido en, que han generado un proceso de injerencia real, y esto ha contado con un actor fundamental, ¿no?, en esta situación de injerencia, que ha sido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, señor Luis Almagro, quien, contraviniendo lo establecido en la Carta Fundamental de la OEA, se ha prestado para convertir a ese organismo en el portaaviones diplomático que gestiona y visibiliza la intervención extranjera en contra de Venezuela. Y esto no lo hace Almagro solo, lo hace junto con estos gobiernos, los gobiernos que comprometidos, pues, ¿verdad?, los gobiernos que han su resultado de estos procesos de derrota, ¿verdad?, en los últimos tiempos en nuestro continente. El caso de Brasil, por ejemplo. Varios cancilleres han usado estos espacios de la OEA, entre ellas la canciller de Argentina, para hablar abiertamente y sin pudor sobre la necesidad de hacer el tutelaje a nuestro país. Ha sido la OEA el espacio usado por la derecha continental para tramar toda una suerte de situación que justifique lo que nosotros sabemos que eso significa: la intervención extranjera, la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela, aludiendo pues esta falsa matriz de opinión de que Venezuela, su gobierno viola sistemáticamente los derechos humanos. O sea, es un expediente que fue construido, ¿verdad?, al margen de la realidad contra nuestro país. Ante esta situación y en concordancia con lo dispuesto en el Plan de la Patria, pues nos planteamos nosotros de montar, es fundamental para la revolución bolivariana, de montar el sistema neocolonial de dominación imperial y, más específicamente, cumplir con los objetivos estratégicos generales del Plan de la Patria, denunciar los tratados multilaterales que limiten la soberanía frente a los intereses de las potencias neocoloniales, y Venezuela, en uso de soberanía, hizo algo que ya conocen
a nivel internacional, que fue la denuncia de nuestro país de la Organización de Estados Americanos, proceso que se llevará algún tiempo, pero que hemos decidido no pertenecer a él. Por último, quisiera referirme a la violencia política como arma de la oposición venezolana, que ha sido una constante a lo largo de estos 19 años de revolución y que ha caracterizado a la oposición venezolana y más específicamente a su ala de más extrema derecha, que en el empleo cíclico de la violencia. Venezuela ha vivido en estos últimos años, ¿verdad?, víctima de la violencia como arma política. Así fue el golpe de Estado que vimos en el año 2002, el sabotaje petrolero del año 2002-2003, los procesos vividos, la inconformidad y la frustración de la oposición venezolana se expresa cada cierto tiempo en reiterados actos violentos, desconocimiento de la institucionalidad y de la legalidad venezolana. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. La oposición frustrada por no lograr materializar la salida del gobierno ni poder provocar el estallido social que viabilice esto, recurre a la violencia de todas las formas. La oposición venezolana se trazó como objetivo salir del presidente Maduro. Ellos se plantearon eso, incluso se pusieron tiempo de 6 meses para salir de Maduro. Y bueno, ya el presidente va por el 4º año, ¿no? Y no han podido realmente generar esa posibilidad, pero sí han generado un ambiente de intranquilidad en el país y en las principales ciudades, sobre todo en las principales ciudades, y un enfrentamiento entre venezolanos, lo que en los manuales de la guerra convencional llamarían generar una guerra de perros que allanan el camino para una intervención extranjera. Ese ha sido el objetivo fundamental de la oposición. Ese es el momento que la Venezuela bolivariana hoy vive, es un momento de enfrentamiento interno, ¿verdad? Un momento de conjura que muestra a través de los grandes medios de comunicación como si hubiera un enfrentamiento interno entre los venezolanos. Esta es la lucha al que el gobierno bolivariano enfrenta hoy, la batalla por la paz, desarmar a los violentos, impedir que el odio y la intolerancia de la derecha materialice su objetivo de intervención extranjera. Y no nos llamamos a engaños, no somos ingenuos. Tras la fachada democrática que pide elecciones de la derecha, se esconde el espíritu de la venganza y la intolerancia política que aspira a borrar del mapa todo lo que tenga que ver o se parezca a la revolución bolivariana, al chavismo. Por eso, la última decisión del presidente Maduro, que fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para desactivar este estado de violencia. Cuando el juego político está cerrado, cuando las fuerzas políticas que controlan uno de los poderes del Estado decide transar el juego, que es la oposición venezolana, patear la mesa, diríamos en el argot, se aferra a los métodos violentos para hacerse el poder, descarta el diálogo, la Constitución nos permite este camino, el camino de una constituyente para revisar, para transformar, para expandir las reglas del juego del sistema político que nos permita desbloquear el Estado, profundizar la democracia, adecuarla a estos tiempos que vivimos por la explosión del poder popular y sentar las bases jurídicas para una nueva economía que trascienda el modelo rentista. Esta es la iniciativa que el presidente Maduro hizo del conocimiento público el pasado 1 de mayo. Es la iniciativa constituyente como una vía que además que está consagrada en nuestra Constitución bolivariana y es un camino para buscar la paz. Porque para nosotros lo que está en juego no es solo quién gobierna, no. Lo que está en juego realmente es la paz. La paz es la posibilidad o no a tener patria. Está en juego que sea el pueblo realmente el que decida el destino de ese país, porque hay una fuerza interna que está apostando peligrosamente a hacer de Venezuela un país tutelado por una fuerza extranjera. Lo que está en juego en nuestro país es la soberanía, es la autodeterminación. Así que cuando los pilares fundamentales del Estado están en juego, la única vía que establece la propia Constitución bolivariana para preservar y proteger dichos pilares es el poder constituyente originario. En este caso es el pueblo encargándose de la transformación del Estado y garantizando que el Estado exista y se desarrolle en beneficio del país. La vía constituyente es la opción, es la opción radical, porque va a las raíces del poder del pueblo, va al punto de partida donde todo comienza.
En este sentido, la vía constituyente es la vía radicalmente democrática, es esencialmente democrática, porque es el pueblo el que determina la forma cómo se organizará el Estado para alcanzar los fines nacionales. El chavismo junto a su dirigencia está asumiendo esta alternativa política dentro de la Constitución para regenerar el tejido político institucional de la nación en un contexto de turbulencia. Tal apuesta consiste también en deslegitimar la postura del adversario de cara al extranjero, donde se ha posesionado la existencia de una Venezuela como un Estado forajido. Podríamos inferir también que la postura del chavismo en retirarse de la OEA y convocar a un proceso electoral intenta quebrar matrices y posturas en el extranjero. La política venezolana no se tutela desde afuera y las grandes definiciones pasan por la medición política interna mientras sean las circunstancias legales y dentro de la Constitución. Por último, quisiéramos decir que la violencia y el desconocimiento del chavismo como actor fundamental de la historia política actual de Venezuela ha sido y es característica principal de la oposición. O sea, uno de los problemas de la oposición venezolana, que ellos han desconocido totalmente este actor político que se llama el chavismo en Venezuela. Eso es lo, después, el proceso de salida de Venezuela de la OEA es una medida ya prevista incluso por el presidente Chávez en algún momento, en un primer momento de que incluso denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Nicolás Maduro ha convocado a superar la crisis de poderes acudiendo a la fórmula original, o más bien a la fórmula radical, de ir a los orígenes, ir a la raíz, es decir, de la realización de la constituyente. Maduro ha hecho todo lo contrario. Ya. La medición política de la Asamblea Nacional Constituyente está convocada para dar respuestas, para superar esta coyuntura. Y por último, es necesario aclarar que la constituyente de 1999 en sus atribuciones estaba enmarcada en los rediles de la Constitución del 61. Y hoy la constituyente que estamos planteando tiene como objetivo, ¿verdad?, como ser expresión del poder depositado en el pueblo y transformar el Estado. O sea, estos son los objetivos principales que persigue esta convocatoria y es la manera que desde la Revolución Bolivariana nos proponemos dar respuesta a la necesidad de reafirmar los valores para lograr la paz, de perfeccionar el sistema económico, de constitucionalizar las misiones y las grandes misiones, de luchar por la impunidad y el terrorismo, de fortalecer la soberanía y la defensa de la patria, reconocer la diversidad cultural de la patria, garantizar los deberes y los derechos de la juventud y fortalecer el quinto objetivo de la patria, que es contribuir con la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana. Todos ellos forman parte del Plan de la Patria, que es el plan central, fundamental de la Revolución Bolivariana y que está aquí, está planteado la superación del modelo postpetrolero y del perfeccionar el sistema económico que hoy domina, que hoy caracteriza el proceso bolivariano. Eso, bueno, como ustedes verán, hablar de la Revolución Bolivariana hoy no es sencillo, no es fácil, porque se trata, por un lado, de hablar de un proceso que ha sido emblemático en la construcción de una sociedad de iguales en nuestro país y por otro lado hablar de un proceso que ha estado permanentemente asediado desde su nacimiento y que da todos los días una lucha muy importante por garantizar la continuidad de él. Muchísimas gracias. Embajador José Crespo del Estado Plurinacional de Bolivia, del embajador Leonardo Arizaga de la República de Ecuador y de la embajadora María Lourdes Urbaneja de la República Bolivariana de Venezuela, esta charla sobre una visión sobre América Latina. Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más.
Allá nos vemos.